porque muchos piensan que los que llegan a la apologética llegan por un mero asentimiento intelectual. Y es bueno recalcar el hecho de que si uno está aquí es por amor a Dios, por amor a su iglesia, y no porque uno sea muy amoroso, ni muy bueno, ni porque sea lo máximo, sino porque Dios nos ha tenido tanta misericordia que ha querido usarnos para transmitir un poco de su mensaje, ¿no? Entonces es Dios obrando a través de nuestras vidas, y nosotros como siervos inútiles tenemos que estar dispuestos a dar de lo poco o de lo mucho que podamos dar al servicio del Evangelio. Eso es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, un poco ya hablando sobre el tema de hoy, ¿por qué es importante hablar de cuál es la religión verdadera? Muchos opinan que ya el hecho de simplemente estar mencionando una religión verdadera es un signo de soberbia, ¿no? Uno dice, ay, tú qué tan cristiano que eres, con tanta soberbia me vienes a mí a decir que tu iglesia es la única verdadera. Antes de entrar al hecho de cuál es la verdadera, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es relevante? ¿Es soberbia? ¿Qué es? Bueno, yo creo que puedo entrar al tema en el sentido de que en el libro está estructurado del siguiente modo: prefacio, parte 1, parte 2, parte 3, epílogo. Y justo esa cuestión la abordo desde el prefacio, porque yo ya sé que para nuestra sociedad posmoderna es muy chocante que ya venga alguien a decir que hay una religión verdadera, como que es muy intolerante, que es feo, o que es arrogante, soberbio, etc. Y en consecuencia eso desde el comienzo hay que afrontarlo. En primer lugar, decir que no voy a hacer una defensa personal de eso. Quien quiera puede pensar lo que quiera de mí. Es decir, pueden pensar que soy una persona humilde, que soy chévere, que soy malvado, que soy soberbio, etc. No es la labor del apologista defenderse a sí mismo. La labor del apologista es defender las verdades de fe. Entonces, más que abordar la cuestión de modo personal y decir, oh, yo soy soberbio o no soy soberbio al decir esto, voy a abordar la cuestión de forma abstracta. ¿Es arrogante o soberbio decir que hay una religión verdadera? No. ¿Por qué? En primer lugar, es que no hay otra opción para la criatura racional. Es simplemente ser racional el hecho de que haya que tomar alguna opción. Vamos a lo siguiente. Las posibilidades lógicas frente a las propuestas religiosas es que todas sean falsas, que todas sean verdaderas, que alguna sea verdadera, etcétera, ¿no? O sea, se pueden abrir distintos escenarios. Esos escenarios tienen que ser analizados racionalmente. En primera instancia, por ejemplo, si Dios no existe, si no hay nada espiritual, si el materialismo es cierto, pues ya están descartadas todas las religiones. Pero precisamente yo he publicado previamente un libro que se titula Dios existe, y ahí realizo una demostración racional de la existencia de Dios. En consecuencia, esa posibilidad ya queda razonablemente descartada. En consecuencia, si creemos en la existencia de Dios, en la existencia de lo espiritual, lo divino, etc., y tenemos muchas propuestas de religiones, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, etc., diciéndonos cosas al respecto, como que suena muy tolerante, suena muy bonito decir, bueno, todas son verdad, pero no es racionalmente sostenible. Por ejemplo, el Islam explícitamente sostiene que Jesús no es Dios. El cristianismo propone explícitamente que Jesús es Dios. Entonces, decir que uno de los dos tiene que tener la razón sobre ese punto no es un asunto de si eres humilde o eres soberbio, es un asunto de sentido común, nada más que sentido común, de ser animales racionales, o sea, ser seres humanos auténticamente. Yo sé que la sociedad actual, con todo este discurso posmoderno de que nadie puede decir nada que sea absoluto, tiene pánico de eso, pero desde un punto de vista racional ya he mostrado que el que haya distintas propuestas que sean contradictorias entre sí implica que no todas pueden ser verdad a la vez. Pero desde un punto de vista cristiano es que no hay otra opción para que el cristiano diga que hay una religión verdadera. Es que no hay otra. Y suena muy trivial y tonto el que yo tenga que explicar que un cristiano tiene que sostener que el cristianismo es la religión verdadera. Pero el punto es que me he encontrado con comentarios del tipo... ¿cómo van a decir que hay una religión verdadera? Jesús debe estar llorando. A ver, vamos en primer lugar. Jesús no era un relativista. Jesús era un exclusivista muy fuerte. Esto suena feo a los oídos posmodernos, pero Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
yo no tengo la culpa de lo que ha dicho Jesucristo. Jesucristo lo dijo y yo lo que puedo hacer reconociéndome como siervo inútil es defender ello. Jesucristo no dijo, bueno, Mahoma, Buda también son caminos válidos hacia Dios. Todas las religiones en última instancia son iguales. Jesús nunca dijo eso. Se propugnó a sí mismo como el único camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso solo nos deja dos opciones. O Jesucristo tenía la razón o no la tenía. Si Jesucristo tenía la razón en ese reclamo, entonces el cristianismo es la religión verdadera. Y los demás no son caminos, pues... mientras no incorporen a Jesús en el centro no son caminos válidos, y si lo incorporasen en el centro serían cristianismo. Y si Jesús no tenía la razón en eso, no podemos decir que todas las religiones son iguales, porque ya el cristianismo sería falso. Entonces es una cosa de simple lógica. Excelente. Entonces queda claro que desde el punto de vista cristiano es una pregunta totalmente válida, es más, es una pregunta necesaria. Uh-huh. Pero ¿qué se podría decir desde las otras perspectivas? ¿Un ateo debería considerar esa como una pregunta seria? Porque un ateo no cree en Jesucristo, no cree en Dios. ¿Un ateo cómo puede decirse esta pregunta es válida? Sí, en mi trabajo apologético yo soy muy estricto en distinguir los tres niveles que había explicado al inicio de la entrevista. Desde esa perspectiva, a mí no me gusta nada combinar lo que son las cuestiones del cristianismo con las cuestiones del teísmo filosófico. Yo lo separo y trabajo de ese modo. Entonces, en mi libro precedente, titulado Dios existe, ¿no?, publicado en 2016, me ocupo exclusivamente de probar el teísmo filosófico, sin entrar a particularizar tal o cual religión. Entonces, eso tiene una gran ventaja apologética, porque hay muchas veces en que cuando uno presenta un sólido argumento filosófico y el ateo se va acorralado, ¿sabes qué es lo que hace? Te comienza a sacar objeciones de la Biblia. O sea, te dice, oye, pero la Biblia se contradice en esto, o Jesús es un mito, o es copiado de los pueblos paganos, o te saca cualquier cosa rara. Pero el punto es que inicialmente se discutió un argumento filosófico sobre la existencia de Dios, y al verse acorralado te comienza a cuestionar cosas específicamente de la religión cristiana. En mi metodología apologética eso no procede, porque yo me ocupo primero estrictamente de teísmo filosófico. Yo no hablo de cristianismo con un ateo. Yo con un ateo hablo solo de teísmo. Una vez que el ateo ha dejado de ser ateo, o sea, una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo sobre el asunto del teísmo, ya se puede hablar, por ejemplo, si Jesucristo es Dios. Porque si yo quiero probar directamente al ateo que Jesucristo es Dios, pues la proposición no tiene contenido en tanto él no cree en la existencia de Dios. Entonces yo separo los niveles. Es decir, este segundo libro, ¿cuál es la religión verdadera?, se construye sobre el primer piso de que Dios existe. Muy bien, muy bien. Entonces, queda claro más o menos cuál es la metodología que va a usar ahora Dante para esta entrevista, para responder sobre todas las preguntas que ustedes van a hacer. Esperemos que hayamos sido claros. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la sección ya de preguntas donde le van a poder hacer, o sea, las preguntas más complicadas que les hayan hecho en su vida sobre la cuestión del cristianismo, si es real, qué tal es comparable con otras opciones religiosas, las pueden hacer. Pero antes de pasar a ese bloque me gustaría que nos comentaras sobre tu libro. Dices que ya tienes un libro dedicado a la existencia de Dios y ahora a la demostración de cuál es la religión verdadera. Para las personas que están interesadas en adquirir tu libro, descargarlo legalmente, por favor, legalmente, de algún sitio, comprarlo, ¿qué métodos pueden utilizar? Bueno, la forma más sencilla en que pueden guiarse en todo este proceso es, van a Google o en internet, www.danteaurbina.com, dan enter, se abre mi página web. En esa página web van a ir a la sección libros, y en la sección libros el que va a aparecer primerito es cuál es la religión verdadera. Le hacen clic ahí y ahí hay el link para que compren la versión virtual, el link para que compren la versión impresa y tutoriales de YouTube de paso a paso cómo hacer una compra por medio de Amazon, para quien no lo haya hecho antes, que Amazon es una empresa seria, trabaja a nivel internacional y es bastante segura. Es decir, por medio del sistema de Amazon tú puedes adquirir el libro en cualquier parte del mundo. El libro virtual tiene el mismo contenido que el físico, lo puedes descargar directamente en la aplicación Kindle, en tu teléfono móvil, en la tablet, en un aparato Kindle, etc. Y en cuanto al libro físico es por envío de correo postal, ¿no? Perfecto, entonces vamos a hacer un pequeño descanso de 1 minuto
y luego ya vamos con las preguntas que ustedes tengan para Dante Urbina. Muchas gracias por unirse a esta transmisión, nos vemos en un minuto. Y volvimos, ya estamos de nuevo en esta transmisión en vivo para Memes Católicos con un invitado de lujo, de verdad, Dante Urbina, muchas gracias por haber venido. Vamos a usar este bloque para ir un poco con las preguntas que ustedes tengan, pero antes de entrar en materia sobre cuál es la religión verdadera, yo creo que a muchos les gustaría una pequeña explicación de primero por qué creemos que Dios existe. ¿Cómo explicas eso de manera racional? Para que más o menos tengamos una introducción a lo que ya es el libro del cual queremos hablar. Bien, para entrar a la cuestión de la demostración racional de la existencia de Dios, pues el abordaje lo realizo en un libro entero, pero yendo específicamente a los argumentos, yo utilizo el método tomista. La verdad es la verdad, independientemente de si está de moda o no está de moda, o si es de la edad antigua o la edad moderna, o si la dijo alguien peruano o alguien francés, etcétera, etcétera. Menciono esto porque ya hoy en día automáticamente como que hay mucho prejuicio con el tomismo, pero como se puede comprobar en mi libro y en mis debates, es factible hacer una defensa del mismo de un modo bastante sólido. Como estamos en un contexto católico, ¿no? Memes católicos, pues voy a explicar mi metodología primero a partir de la escritura. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, del versículo 19 en adelante, nos dice que reflexionando sobre lo visible de la creación, podemos conocer al Dios invisible y que su poder y sabiduría son inmensos. San Pablo prácticamente está haciendo un resumen del método de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Partir del orden creado sensible que podemos observar o cuyas características podemos percibir y razonando a partir de allí establecer que Dios existe. De este modo yo realizo una actualización filosófica y científica de las 5 vías tomistas partiendo de cosas que puedan aceptar creyentes y ateos. No necesito peticiones de principio en esta cuestión. 1. Que existe el movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, de la posibilidad del ser a efectivamente ser. Esa sería la primera vía. La segunda vía es simplemente la causalidad eficiente, que hay relaciones de causa-efecto en la operación de las cosas. Tercera instancia, partiría de la contingencia de los seres, es decir, que hay seres que no existen plenamente por sí mismos, justificados solo por sí mismos, sino que dependen de otros para existir. En cuarto lugar, que observamos diversos grados de perfección en las cosas. Y en quinta instancia, que vemos un orden en el mundo exterior. Entonces, en virtud de eso, se va reflexionando filosóficamente con pasos rigurosos, deductivos, ¿no? Y también con bastante retroalimentación científica en la ilustración de las premisas. Y se va a llegar en la primera vía a que existe un primer motor inmóvil. En la segunda vía, que existe una causa primera. En la tercera vía que existe un ser subsistente, en la cuarta vía que existe un ser perfectísimo y en la quinta vía en que existe un ordenador inteligente del conjunto de lo que llamamos el mundo. Dicho esto, en el libro se da la demostración filosófica directa, rigurosa, de que todo esto se corresponde con Dios. Doy una definición explícita de Dios y a partir de ahí muestro cómo la causa primera, el ser subsistente, el ser perfectísimo tiene que corresponderse necesariamente con Dios. Entonces, si partiendo de cosas razonables que puede aceptar ateos y creyentes, por deducciones filosóficas rigurosas se puede llegar a esa conclusión y demuestras que eso se identifica necesariamente con Dios, se ha demostrado que Dios existe. Claro, y una vez entendida la existencia de Dios, cabe obviamente el preguntarse ¿de qué Dios es ese Dios verdadero? ¿Cómo es que en tu libro que ahora nos vas a presentar es que desarrollas esta idea? ¿Cómo es que si ya tienes la racionalización de la existencia de un Dios, cómo es que ese Dios es un Dios personal, ese Dios se ha revelado a los hombres, ese Dios vive al margen de la humanidad, al margen de su creación? ¿Cómo es que eso tal vez lo planteas en el desarrollo de tu libro? Bueno, sí, eso me lleva a la cuestión del libro, ¿cuál es la religión verdadera? Aunque cabe anotar que en el libro de Dios existe, que es sobre teísmo filosófico, ya demuestro que Dios es un ser personal, ¿ok? Entendido personal como un ser con intelecto y voluntad, eso ya está establecido.
Entonces un ser capaz de relación personal. Claro, pero eso no implica necesariamente que la establezca, pero tiene la capacidad de establecerla. Entonces, en el libro, materia central de esta entrevista, ¿cuál es la religión verdadera?, lo divido en 3 partes para abordar esta cuestión. La primera parte es sobre los fundamentos generales del análisis de la veracidad de las religiones. El primer capítulo va a abordar la cuestión de la espiritualidad del hombre, porque si Dios, por ser un ser personal, tiene capacidad de establecer relación con el hombre, pero el hombre no tiene un espíritu, sino que es pura materia, pues no se podría establecer tal conexión que constituye la religión. En consecuencia, se requiere demostrar que el hombre tiene espíritu y que no solo materia. Eso lo demuestro por medio de 5 vías, 5 argumentos directamente estructurados, y respondo a varias objeciones, objeciones evolucionistas, neurocientificistas, positivistas, etc. Segundo capítulo trata sobre el origen de la religión, o sea, cómo se origina el fenómeno religioso. Examino diversas teorías abogando por la teoría del monoteísmo inicial. En tercera instancia, el capítulo 3 aborda un resumen de los principales ritos, doctrinas, prácticas, etc. de las 5 principales religiones del mundo, ¿no? Cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro se va a enfocar en probar que el cristianismo es la religión verdadera, es decir, que ese Dios cuya existencia ya se ha demostrado filosóficamente, se puede a su vez mostrar racionalmente que se ha revelado específicamente en la persona de Jesucristo. Entonces, así como Santo Tomás de Aquino planteaba las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, en esa segunda parte yo voy a desarrollar las que he llamado las 4 vías para demostrar la veracidad del cristianismo. La primera vía es la de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, donde toma un conjunto de criterios estándar científicos que se aplican a cualquier documento antiguo para ver si el Nuevo Testamento pasa o no pasa ese tipo de estándares, que ese es el criterio de las 3 pruebas. La prueba bibliográfica, de evidencia interna y de evidencia externa. Y respondo múltiples objeciones sobre ataques a la fiabilidad del Nuevo Testamento. La segunda vía es la vía de la divinidad de Cristo. Básicamente ahí tomo el trilema de Lewis. Frente a las declaraciones de divinidad de Cristo, frente a sus reclamos, solo hay 3 opciones lógicas viables. O es un loco, o es un mentiroso, o efectivamente es Dios. Analizo estas opciones, hago una reducción al absurdo de las 2 primeras y queda racionalmente que es Dios. La tercera vía es la prueba de la resurrección de Cristo. Ahí me apoyo bastante del trabajo del apologista cristiano William Lane Craig en cómo estructura lo que es el argumento de la resurrección, pero en el desarrollo del tema traigo muchos elementos que no se encuentran tan directamente en el trabajo de Craig, o sea, hay bastante desarrollo adicional. Finalmente, la cuarta vía es la vía de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Básicamente el argumento es que si hay una religión verdadera debe tener una ayuda divina especial en su expansión inicial, y muestro que el cristianismo la tuvo. Y analizo las diferentes posibilidades de explicación humana de esto y las refuto. La tercera y última parte del libro está basada en lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, no basta con mostrar la verdad, hay que demostrar también la causa de la falsedad. Entonces, ya he presentado argumentos de que el cristianismo es la religión verdadera, y son argumentos racionales, por si acaso, no es que se base en citar la Biblia, ya el cristianismo es verdad porque la Biblia lo dice, porque ya por ahí he visto comentarios en otro lado, ¿no?, de ateíos diciendo, oye, ¿y cómo vas a refutar a las demás religiones citando versículos bíblicos? No, nada de eso, con base en el puente común entre todos los hombres, la razón. Desde el análisis racional o desde las propias fuentes de cada religión hago la refutación de las mismas. En el caso del judaísmo me ocupo de la cuestión central de si Jesucristo es el Mesías o no, y centrándome exclusivamente en las escrituras judías, muestro que Jesús es el Mesías, esperado por los judíos. En consecuencia, si lo rechazan, pues tenemos un problema. Luego abordo el Islam. El mismo criterio de las 3 pruebas que le apliqué a la Biblia se lo aplico al Corán, por ejemplo, o hago un contraste filosófico del concepto cristiano de Dios con el concepto islámico de Dios, entre otras cuestiones. En tercera instancia me ocupo del hinduismo, analizo cosas como la cosmología hindú, esto de que hay un universo eterno que viene en varios ciclos, ¿no? O también la cuestión del karma, la idea de la reencarnación, etcétera, son cosas que abordo y como digo, lo abordo desde un análisis racional general, no desde citar versículos bíblicos, que se puede citar la Biblia como referencia, pero
Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y de ahí viene el juicio. Pero yo no pretendo que ese pasaje bíblico lo pueda utilizar como refutación a la doctrina de la reencarnación, sino la refuto por otros medios, con filosofía, con ciencia, con sentido común también. Finalmente me ocupo del budismo y analizo, la concepción que el budismo tiene respecto a lo divino, y después un abordaje así directo de las 4 verdades del budismo, ¿no? Las llamadas 4 nobles verdades, y voy a hacer una crítica así frontal a cada una de ellas. Muy bien, Dante. Vamos a pasar ahora a lo que son algunas preguntas. Primero, algunas preguntas que algunos amigos ateos me han hecho a mí personalmente. Okay. Cuando les he comentado que iba a haber esta transmisión, íbamos a hablar sobre la religión verdadera, un poco sobre la existencia de Dios, que ya lo hemos tratado. Ellos me comentaban lo siguiente, y me gustaría que tú tal vez expongas una respuesta clara al respecto. Evidentemente tú terminas concluyendo de que el Dios de los cristianos es el Dios verdadero, y por tanto el cristianismo es la religión verdadera. Pero para llegar a eso, el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. ¿Cómo es que uno puede llegar a la conclusión que el Dios que supuestamente se reveló a los judíos es el verdadero Dios? ¿Por qué no el verdadero Dios puede ser esa forma de divinidad que tiene el hinduismo o alguna otra religión de las miles que han existido en el mundo? ¿Por qué eso? ¿Por qué el Dios de los judíos debería ser asumido como el Dios verdadero? Bien, aquí hay 2 cuestiones que abordar, o sea, para tomar la pregunta un poco en términos concretos, porque si tengo que dar la respuesta exhaustiva de todo es desarrollar todo el libro en la entrevista. El primer aspecto es cómo mostramos que el cristianismo es verdad, y el segundo aspecto, ¿por qué no, por ejemplo, la concepción hindú de Dios? Comienzo por el final. ¿Por qué no es viable la concepción del hinduismo? Cosa que desde ya refuta también la idea de que todas las religiones son iguales, todas son válidas. Por ejemplo, hay la frase cliché, ¿no? Que se dice, todas las religiones son caminos distintos al mismo Dios. A ver, en el hinduismo se tiene muchas divinidades, pero lo que van a decir los hindúes es que al final son diversas manifestaciones de una misma esencia divina, el Brahman. Pero esa esencia divina es impersonal, es un ser impersonal, es como algo similar a la fuerza de la que se habla en la Guerra de las Galaxias. En cambio, en el cristianismo, la concepción de Dios tiene que ver con un ser personal. En consecuencia, no es que se planteen como el cristianismo y el hinduismo como 2 caminos distintos hacia el mismo Dios, hacia la misma concepción de Dios en el fondo. No, son conceptos claramente contrapuestos sobre lo que es Dios. En consecuencia, para descartar a este grupo de religiones que hagan un tratamiento impersonal del ser de Dios como son la gran mayoría de religiones orientales, hay que preguntarnos, ¿es racional pensar en un ser impersonal como Dios? Y si retrocedemos, porque acá la pregunta es de parte de ateos, según me refieres, al libro Dios existe, uno de los argumentos que utilizo para demostrar la existencia de Dios es el argumento teleológico, o la quinta vía de Santo Tomás, que demuestra que el orden de las cosas, el orden del mundo, remite a que tiene que haber un ordenador trascendente, inteligente, etc. Cito un ejemplo concreto. Por ejemplo, el astrofísico Roger Penrose ha calculado que la probabilidad de que surja vida inteligente al azar, o sea, si el universo es simplemente producto del azar, analizando los distintos parámetros físicos, sería 1 entre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Es improbabilísimo, o sea, 10 a la 123 es 0.123 ceros y un 1. Y es a lo cual todavía tienes que elevar el primer 10. Y ese número enorme lo vas a tomar como el divisor de 1. Entonces la probabilidad es extremadamente pequeña. Ahora, establecido de que se requiere un ordenador inteligente, alguien que configure estas condiciones, obviamente aquí estoy haciendo un resumen, en el libro esto es un capítulo entero. Establecido que se requiere un ordenador inteligente, la pregunta es, ¿debe ser un ser personal o impersonal? Si se entiende por ser personal un ser con intelecto y voluntad, cuadra, porque un ser como Dios con intelecto y voluntad infinitos puede hacer esa organización, no sería problema para él. Pero si es un ser impersonal como el Brahman hinduista, pues da lo mismo que el azar, porque un ser impersonal no tiene intenciones ni deseos específicos como para hacer un orden específico como ese. En consecuencia, esa es una evidencia que muestra que la idea de un Dios impersonal como la que tiene el hinduismo no es viable. Ahora,
¿Por qué el Dios de la tradición judeocristiana sería el verdadero? Bueno, puedo responderlo por 4 vías, las 4 vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Pero tomemos el ejemplo de la segunda vía. Jesucristo es alguien que vino en un contexto judío. Él vino como un judío que hablaba en lenguaje judío. Entonces, él ya estaba en ese entorno, ¿no? Dicho eso, Jesús se plantea a sí mismo como alguien que hace reclamos de divinidad. Jesucristo, por ejemplo, en Juan 8:24 dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. El punto es que si tú vas a Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, y en el judaísmo el nombre es algo central, Dios responde: yo soy el que soy, o yo soy. Eso dirás a los israelitas. Ese nombre Jesús lo toma para sí mismo. En el contexto de una cultura judía, eso es algo tremendo, tremendo, y precisamente por eso Jesús se ganó problemas. Ahora bien, si Jesús dice eso, o sea, si Jesús hace reclamos de divinidad, hay 2 posibilidades: que esté en lo cierto o que no esté en lo cierto. Si está en lo cierto, el cristianismo es la religión verdadera y fin de la historia. Si no está en lo cierto, hay 2 posibilidades: que él sepa que no estaba en lo cierto, o que él sí lo sepa. Si Jesucristo sabe que él no es Dios y dice que lo es un grandísimo mentiroso que embaucó a los apóstoles y embaucó a la mayor parte de la humanidad a lo largo de la historia. De otro lado, si Jesucristo dice que es Dios, pero él no sabe que eso es mentira, sino que él piensa que es verdad, pues estaría recontra loco. O sea, si alguien dice que es Napoleón Bonaparte, ya lo consideran loco. Si alguien dice que es Dios y se lo cree realmente, sería recontra loco. Entonces, el punto es que las únicas opciones viables serían que Jesús era un grandísimo mentiroso, que estaba recontra loco, o que efectivamente era Dios, es Dios lo que dijo ser. Entonces la vía sería hacer un análisis racional de estas posibilidades y ver cuál de estas se sostiene a la luz de la evidencia histórica. Siendo que en la primera vía, para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera, establecí racionalmente que los evangelios y el Nuevo Testamento en general son históricamente fiables. Así que se lo puede tomar como input para el análisis. ¿Cómo a partir de ahí se hace el análisis y se concluye que Jesucristo es Dios? Bueno, lo encuentran en el libro. Excelente, excelente. Muchos se preguntan, de hecho, cuestionan al cristianismo de que no puede ser el cristianismo una religión verdadera porque es una religión impositiva, es una religión con un Dios que si no lo adoras, si no lo alabas, si no le sigues, te va a mandar al infierno. Y muchos dicen que esta idea probablemente es una invención de aquella religión a la que nosotros queremos llamar como religión verdadera. ¿Qué le respondes a esas personas que se niegan a aceptar el cristianismo como una verdad por considerarla impositiva? Bien, lo primero que tengo que decir a esas personas es que si se oponen al cristianismo no es por ningún análisis racional. Si se están oponiendo al cristianismo es porque no les gusta. O sea, acá el argumento de ellos no es que tengan una demostración clara de que alguna proposición del cristianismo es falsa, sino aquí lo que aducen es que es impositiva y como no me gustan... O sea, el argumento en el fondo, la lógica es como no me gustan las imposiciones y yo quiero ser libre, si hay una religión impositiva no puede ser la verdadera. No, esos son falacias. Eso es un non sequitur, no se sigue. Por ejemplo, del hecho de que eventualmente en mi etapa de niño o de adolescente mi papá me pueda imponer determinadas cosas, no es argumento que me lleve a concluir que él no es mi padre. ¿Ok? Tampoco es argumento suficiente para mostrar que no tenga la razón. Puede ser que no la tenga, o sea, los seres humanos son falibles, pero de por sí no es argumento. Y muchas veces las personas que tanto se quejan de las imposiciones de sus padres cuando son niños o cuando son adolescentes, ya cuando son adultos y comienzan a reflexionar y entender un poco más la situación, se dicen, tenía razón mi papá o tenía razón mi mamá. En ese sentido, invitaría a esas personas a que busquen una comprensión más profunda a nivel intelectual y espiritual de lo que es el cristianismo, ¿no? Esa comprensión superficial e inmadura de es una religión que pone imposiciones y me amenaza con el infierno si no hago caso, es una cosa que, pues la verdad, como digo, es una visión cuasi infantil, no es un argumento. De hecho,
en todos los argumentos que desarrollo en mi libro para demostrar la veracidad de la religión cristiana, no apelo en ningún momento al infierno. O sea, el hecho de que no te caiga bien o no te guste la idea del infierno no prueba que sea una idea incorrecta, pero de todas maneras tenemos pruebas de la veracidad del cristianismo que son independientes. Vamos, a mí tampoco me gusta cuando soy niño que mi mamá me diga que tengo que comer verduras porque son nutritivas y cosas de ese tipo, y no me gusta esa imposición, pero eso no es un argumento para probar que las verduras no son nutritivas. En consecuencia, en lugar de centrarse en caprichos, tienen que ocuparse de los argumentos. Y ahí lo que encuentro es que lo que suelen buscar son excusas. Entonces, ven un documental que dice que hubo como 8 dioses de religiones paganas que nacieron el 25 de diciembre y se lo creen y dicen, el cristianismo es mentira porque hubo como 8 dioses que nacieron el 25 de diciembre, seguro lo tomaron de ahí, y todo esto es una farsa, una invención. Pero eso es una excusa. ¿Por qué? Porque lo que dice cualquier documental raro, al toque se lo creen porque está en contra del cristianismo. Pero en cambio, cuando un cristiano le quiere presentar información con argumentos históricos, filosóficos, científicos, ahí sí se ponen recontra escépticos y sacan una lupa gigantesca para ver hasta el más mínimo defecto. En consecuencia, lo que se ve no es un amor por la verdad, sino una motivación de no querer vincularse a algo que implique un compromiso moral. En suma, lo que estoy diciendo es que el problema de esta gente con el cristianismo no es la falta de argumentos, es que el cristianismo implica una exigencia moral. Y sí le implica, pero los que estamos del otro lado del río sabemos que eso da felicidad y plenitud. Así es porque precisamente nuestro Señor, una de las primeras cosas que dijo públicamente es que Él venía a ofrecernos libertad de nuestras miserias, libertad especialmente de nuestros pecados, que es lo que más daño nos hace. El cristianismo no es para nada impositivo, es una religión que nos da la libertad de actuar como hijos de Dios, que sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de otro minuto para ya terminar con la entrevista, con más preguntas de ustedes y para que puedan conocer más del libro de Dante, que ya sé que varios han estado preguntando ahí exactamente dónde lo pueden conseguir. Todo eso viene en la siguiente parte de la entrevista. Nos vemos en un minuto. ¿Qué tal, amigos? Volvemos con esta interesante entrevista de Dante Urbina. En este bloque lo que vamos a hacer es responder a las preguntas que ustedes vayan dejando en la sección de comentarios. Preguntas cortas, por favor, que tienen que ver con el tema. El tema de hoy todavía no es catolicismo contra iglesias evangélicas. Ya vimos que hay en los comentarios que se están desviando del tema. Vamos a hablar sobre la religión verdadera, en este caso el cristianismo frente a las demás religiones. Dante, muchos preguntan ¿cómo es esto del tema de la Biblia? ¿Por qué creer en una religión de una Biblia? ¿Cómo creer que ese libro es de inspiración divina? O sea, ¿qué nos da la certeza de que ese libro no ha sido escrito por cualquier persona X que un día dijo voy a escribir algo y quedó para la historia y ya está? ¿Por qué creer que ese libro en verdad tiene inspiración divina? Bien, eso nos llevaría a lo que es la primera vía para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. En ese contexto, si queremos examinar a un documento, tenemos que ver cómo este documento se propone, cuál es su contexto. Y para los cristianos, porque acá estamos hablando de cristianismo muy en concreto, para los cristianos el centro es el evangelio. Entonces nosotros tenemos unos 4 evangelios que nos dan un relato de algo que se pretende como histórico, que existió realmente alguien llamado Jesús, que realizó un ministerio de 3 años en que hubo milagros y una predicación de muchas verdades espirituales y todo eso, que murió en la cruz y que resucitó a los 3 días. Entonces tenemos un conjunto de documentos que afirman que esto ocurrió históricamente. O sea, no es una filosofía abstracta, no es como decir tipo libro de Mormón, se me reveló y yo lo plasmé aquí, o como en el Corán, ¿no? Que del ángel Jibril, que sería como Gabriel, ¿no? Recibí la revelación de Alá y todo eso. No es una filosofía abstracta de transmitirlo en un libro, sino en los evangelios lo que se busca es
transmitir algo como hechos históricos concretos. Ese es el gran escándalo de la religión cristiana, que se pretende histórica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer racionalmente, y esto lo puede hacer el cristiano o no cristiano, es tomar criterios estándar para analizar la fiabilidad de documentos históricos. Y como dije, hay el llamado criterio de las 3 pruebas: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Como acá queremos responder varias preguntas, no me puedo poner a explicar todo el desarrollo de esto, pero lo que digo es que hay unos criterios que tú lo puedes aplicar a cualquier documento histórico. Tú le aplicas esos criterios al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento lo pasa con creces. Entonces, si es históricamente fiable, eso ya da una plausibilidad a esta cuestión de que existió alguien llamado Jesús, que llevó a cabo un ministerio donde hubo milagros, que hizo reclamos de divinidad, murió en la cruz y resucitó al 3er día. Entonces, se puede mostrar racionalmente que la Biblia pasa los estándares históricos que garantizan su fiabilidad. Ok. Miren, por aquí ya están dejando sus preguntas. Vamos a leer la pregunta de Jaime Israel, y él tiene una pregunta para Dante, y es la siguiente. Dante, ¿cuáles son los elementos de convicción más riguroso para negar la encarnación del Mesías desde la postura judía? ¿Y cuáles son las objeciones que planteas? Bien, acá una cosa interesante que encontré en el proceso de investigación del libro es que hay bastante pluralidad en el judaísmo en lo que es la concepción del Mesías. Una información interesante que van a poder encontrar ahí es que, por ejemplo, habían 2 figuras mesiánicas en el judaísmo. Uno era el Mesías ben Yosef y otro el Mesías ben David. El Mesías ben Yosef era alguien que iba a venir a luchar, a sufrir, era como un combatiente. Y se lo relacionaba bastante, por ejemplo, con el texto de Isaías 53 que habla del siervo sufriente del Señor. Pero al mismo tiempo tenemos varios textos del Antiguo Testamento que habla del Mesías como alguien glorioso que va a venir a restablecer un orden de paz en el mundo y todo ese tema, ¿no? Entonces eso se lo vinculaba más al Mesías ben David. Entonces, y asimismo en los escritos rabínicos se encuentra mucha discusión sobre la interpretación de cómo debe ser la figura mesiánica. En consecuencia, no es que haya un estándar único y claramente definido de qué es lo que esperaban los judíos sobre el Mesías, aunque lo que sí es que había ideas dominantes o mayoritarias entre la mayoría de personas. Por ejemplo, una expectativa cuando los judíos estaban oprimidos por los romanos es que el Mesías vendría a liberar, no meramente de modo espiritual, sino también de modo político al pueblo de Israel. Entonces, lo que se esperaba es que el Mesías derroque al imperio romano. En consecuencia, una objeción natural que se surgiría del contexto judío a que Jesús sea el Mesías, por ejemplo, es que no derrocó al imperio romano o que no se ha establecido paz universal o cuestiones de ese tipo. De otro lado, se me habla sobre la encarnación del Mesías. Ese también es un tema bastante discutible en los escritos rabínicos. Interesantemente me encontré con que hay escritos judíos que hablan de una preexistencia celestial del Mesías. E incluso en la enciclopedia judía hay un artículo sobre el Mesías que hace referencia a una preexistencia divina del Mesías. Entonces eso como que ya nos da unas pinceladas sobre la divinidad de Cristo, la Trinidad, en las propias fuentes judías. Pero de todas maneras hay debate sobre si preexistía o no preexistía previo a su manifestación acá en la tierra, en el Mesías, en la visión judía. Bueno, ¿qué respondo a eso? La verdad es que este desarrollo es muy amplio, es en un capítulo entero, pero para decir algo muy sencillo sobre esto de que Jesús no trajo la paz universal automáticamente. Ya les expliqué que en la concepción judía había, por ejemplo, 2 Mesías, el Mesías ben Yosef, el Mesías ben David. Entonces, si hay 2 Mesías, uno sufriente y otro triunfante, ¿no se abre lógicamente la posibilidad también de que pueda haber un solo Mesías que cumpla los 2 ministerios, solo que en distintos tiempos, que primero pueda venir de modo sufriente y luego de modo triunfante? Pues esa es precisamente la propuesta cristiana. Jesucristo viene primero como cordero a morir en la cruz y luego vendrá como león a juzgar. Primero viene
sufriente, a morir por los pecados, y luego va a venir triunfante a establecer finalmente su reino. El punto es que esta posibilidad de interpretación cristiana sobre este punto está enraizada en o puede estar enraizada en esa distinción judía. Muy bien, Dante. Por aquí me dejan otra pregunta en el inbox y dice lo siguiente. Para creer que el cristianismo es la religión verdadera, necesariamente hay que creer en la resurrección de Jesús. ¿Hay alguna manera histórica o de alguna otra fuente que se puede... muchas veces dicen fuentes extrabíblicas como si la Biblia no fuera suficiente fuente para probarlo, pero bueno, ¿por qué no hay más fuentes de la resurrección de Jesús? ¿Y cómo es posible probar esto para considerar el cristianismo como religión verdadera? Tenemos ciertamente fuentes de la resurrección de Jesús, que son las fuentes bíblicas. Pero si decimos que no hay fuentes es porque automáticamente se está descartando la Biblia como fuente histórica. Ahora bien, eso no es intelectualmente riguroso, al menos en la metodología que yo manejo. Si tenemos los documentos bíblicos del Nuevo Testamento que se pretenden como históricos sobre un tema tan central como la resurrección de Jesús, ¿cuál es la actitud correcta? Si yo soy escéptico y digo, no, los descarto porque como soy escéptico no son históricos. O si yo soy cristiano y digo, como soy cristiano tienen que ser verdad, pues de todas maneras hay un sesgo. ¿Qué es lo racional? La actitud racional es, pongámoslo en un terreno neutro. Tenemos estos documentos, tenemos un conjunto de estándares generales para los libros históricos, vamos a aplicárselos. Y como dije, se pasan las pruebas, así que son fuentes históricamente fiables. En consecuencia, quien quiera descartar a las fuentes neotestamentarias como elemento válido para argumentar esto, no basta que lo diga, tiene que refutar toda la primera vía que desarrollo en mi libro. Pero vamos a otro punto. Es que no es razonable pedir fuentes extrabíblicas sobre la resurrección, por un asunto muy sencillo. Si alguien pudiera documentar directamente un hecho tan extraordinario como la resurrección de Cristo, se haría cristiano. Es decir, es casi una imposibilidad lógica, es una cosa de sentido común. Cualquier persona que pudiera acreditarlo tendría que hacerlo desde una perspectiva cristiana, porque eso te llevaría inevitablemente a la conversión. Podría profundizar más, pero vamos a dar espacio a otras preguntas. Exacto, muy bien. ¿Por qué no el Islam? O sea, ya retrocediendo un poco, porque nos hemos pasado del judaísmo al cristianismo, pero también un paso previo es ¿por qué no el Islam? El Islam reclama, dicen algunos, tener el mismo Dios que los judíos, el mismo Dios que los cristianos, y dentro de la mente sincretista de alguna persona podría decir, bueno, ya que el Islam está avanzando tan positivamente en muchos países, sobre todo europeos, pues como que me convendría ser de esa religión. ¿Por qué no el Islam? Bueno, que el Islam esté avanzando positivamente en países europeos o en varios países del mundo, me parece una proposición discutible, pero no quiero entrar a análisis de política o de población, porque eso sería otro tema. Entonces, me centro en la cuestión de la veracidad de las religiones. A ver, dos puntos centrales. En primer lugar, no es que el Islam proponga la misma concepción que el cristianismo, solo que por otra vía. Hay muchas similitudes por supuesto, entre la concepción islámica de Dios y la concepción judeocristiana. Eso sí. ¿Por qué? Porque el Islam mismo se nutre ya de la tradición judeocristiana. El Islam nace en torno al siglo VI, siglo VII, sí, con Mahoma. Entonces él ya fue influido por esa tradición religiosa que venía. Entonces se comparten varias cuestiones por lo que es el monoteísmo, pero de todas maneras hay diferencias sustanciales. En primer lugar, desde una perspectiva puramente racional se puede definir a Dios como el ser más grande concebible, es decir, aquel del cual no se pueda pensar algo más grande, ¿no? Porque si puedes pensar algo más grande que lo que es Dios, entonces Dios ya no sería pleno, no sería perfecto, porque no cubriría ese estándar. Pues bien, de acuerdo a nuestra cualidad racional, una característica engrandecedora es el amor. Encontramos que las personas que más aman son, pues, desde cierta perspectiva, personas con un carácter superior, magnánimos. Dicho eso, ¿dónde se encuentra el máximo amor? ¿En el Dios judío? ¿En el Dios judío-cristiano? ¿O en el Dios islámico? En la concepción islámica de Dios, Dios no ama a todos. Alá ama solo a aquellos que lo aman a Él, no a los pecadores. Esto no es una mera síntesis mía. En el libro doy citas directas del Corán donde se dice esto. En cambio, en el caso de la Biblia tenemos que
hay abundantes citas respecto de que Dios ama también a los pecadores. El apóstol Pablo, de hecho, nos dice en Romanos 6 que aun cuando éramos pecadores, Dios nos amó y vino y murió por nosotros para establecer nuestra salvación, para restablecer la amistad, etcétera, etcétera. Asimismo, Jesús decía que cuando sale el sol, pues alumbra a buenos y malos, ¿no? Así el Padre que está en el cielo los ama a todos. En consecuencia, vemos que el Dios islámico no tiene el amor más grande posible, así que no es el ser más grande posible y por lo tanto no puede ser el Dios verdadero. De otro lado, y esto solo lo resumo, el Corán no pasa las 3 pruebas, bibliográfica, evidencia interna y evidencia externa, que el Nuevo Testamento sí pasa. El desarrollo de eso es amplio, lo encuentran en el libro y también lo pueden ver resumido en mi debate Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera?, que tuve contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. Excelente, Dante, excelente, Dante. Ya para un poco ya ir terminando con esta entrevista, vamos con una pregunta que dice así: el cristianismo se impuso en nuestro continente. ¿Por qué debo aceptar el Dios de esos... bueno, dice una palabra que no voy a repetir. ¿Por qué voy a aceptar el Dios de estos cristianos? ¿Y por qué mejor no me quedo con los dioses que teníamos antes de la llegada de los españoles? A ver, con esa lógica pues ni vayas al colegio. Es decir, puede ser que la profesora que te toque en cuarto de primaria es una profesora de muy mal carácter, que te trata mal y que a reglazos te quiere hacer memorizar el teorema de Pitágoras o la fórmula del área del círculo. Y tú dices, no, mejor me quedo con mis concepciones previas de cómo funciona la matemática. Ahí tú en cuarto de primaria, ¿no? ¿Por qué voy a tener que aceptar lo que dice esta profesora que viene con reglazos, etcétera? La verdad es la que es, independientemente de qué tan bien o mal actuemos los seres humanos. O sea, yo puedo ser una persona muy chévere y que te caiga muy bien y todo eso, y ser muy bueno en todo, pero si te digo que 1 más 1 es 3, por más bueno que yo sea, eso no lo hace verdad. Por más bien que yo te trate, eso no lo hace verdad. De otro lado, yo puedo ser pues un tipo desagradable, que te caigo mal y todo eso, o incluso que te hago daño, pero si yo digo que 1 más 1 es 2, eso es verdad independientemente de ello. Entonces, dicho eso, lo que hay que explicar es que desde una perspectiva racional, si nos queremos poner como racionales y no como engreídos, pues lo que hay que hacer es analizar los reclamos de las religiones prehispánicas. Mira cuáles son las características de Quetzalcóatl, de Huiracocha, de Inti. Hazle un análisis racional a ver si eso es verdad, ¿ok? Y bueno, ya nos contará pues ahí su análisis racional, ¿no? Y luego se hacen el análisis de las características de la concepción cristiana de Dios. Aquí hablo de la concepción cristiana de Dios, no de la caricaturización que tú puedes hacer de la concepción cristiana de Dios, ¿ok? Porque que me vengas a decir que Dios es un viejito con barba en la concepción cristiana es que estás en situación no muy diferente del ejemplo del niño de cuarto de primaria que dice, no, esta profesora es mala, así que no voy a creer en el teorema de Pitágoras y las matemáticas son malas y son feas porque la profesora es mala. Ojo, el ejemplo no es tan exagerado. Hay muchos niños que porque tienen profesores malos en el curso de matemáticas, que son gruñones o que hasta les pegan con la regla o qué sé yo, no estudian las matemáticas y aborrecen el curso de matemáticas. Aquí es algo similar. Ahora bien, no es parte de las matemáticas el que el profesor tenga que pegar al alumno. Del mismo modo, no es parte del cristianismo considerado en sí mismo el que haya que abusar de otras personas o el que haya que conquistar a sangre y fuego o cosas por el estilo. En otras palabras, los actos anticristianos de personas bautizadas cristianas no implican que el cristianismo es falso. Del mismo modo, a que un profesor de matemáticas se equivoque en una operación matemática en el pizarrón no implica que las matemáticas son falsas. Es correcto, Dante. Aquí una pregunta de Alfredo Felipe Exelmes que va, creo que un poco por esa línea, pero quita el aspecto de esa niñería que tienen muchos a la hora de hacer la pregunta. Esta pregunta sí va un poco más al punto, ¿no? Dice, buenas noches, Dante. Una pregunta, ¿cómo se descarta la propuesta indigenista teísta? Bueno, las propuestas indigenistas podemos tomar de referencia los dos grandes culturas prehispánicas acá en América, ¿no? Lo que es los incas y los aztecas. Bueno,
Las propuestas indigenistas son politeístas, en primera instancia. El politeísmo puede ser racionalmente refutado. Eso ya lo refuto en mi libro sobre teísmo filosófico. Ni siquiera es necesario entrar a la cuestión de cristianismo. El razonamiento es el siguiente. Si Dios existe, tiene que tener las características de ser perfecto e infinito. Entonces la pregunta es, ¿puede haber muchos dioses? Si hay muchos dioses, ellos deben ser... Hay dos posibilidades, que sean distintos entre sí o que no lo sean. Si son distintos entre sí, cada uno de ellos tendrá alguna característica que lo distingue del otro. El Dios 1 será distinto del Dios 2 y el Dios 2 del Dios 3 en función de cierta característica. Pues bien, si esto es así, ninguno de ellos puede ser perfecto ni infinito, porque a cada uno le faltaría en su perfección e infinitud ontológica aquello que tiene el otro Dios y que es lo que lo diferencia. En consecuencia, como ninguno de ellos puede cumplir el estándar de ser perfecto o infinito, porque a cada uno le faltará los elementos diferenciales que tienen los demás, por lo tanto no son genuinamente dioses. En consecuencia no pueden ser distintos. Si no son distintos, conforman un mismo ser. En consecuencia hay un solo Dios. Por lo tanto tenemos una prueba racional del monoteísmo y por tanto quedan descartadas todas las religiones politeístas. Porque hay ateitos que vienen con esto de, oye, pero hay más de 3.000 o 5.000 religiones en el mundo. Bueno, acabo de dar un argumento racional que te descarta miles de religiones. Así es. Bueno, ya para llegar al final de esta entrevista, primero quisiera agradecer a Dante por haber venido hasta aquí, hasta mi departamento, para conversar con todos nosotros en vivo sobre estos temas que son muy, muy, muy interesantes. Como comprenderán, una transmisión en vivo de 1 hora no se puede explicar absolutamente todo lo que Dante bien ya tiene detallado en sus libros, así que por favor, Dante, diles a todos de nuevo dónde pueden conseguir tu libro, en qué medios, en qué países están disponibles, porque obviamente no nos están viendo personas solamente de Perú, ya me han saludado por ahí de México, por ahí saludos de Zacatecas, México nos dejan, personas de Argentina, personas de Bolivia hace un momento. Entonces, ¿cómo pueden hacer todos ellos para conseguir tanto tu primer libro como el que ahora nos has expuesto? Bien, con ambos es lo mismo. Tanto mi libro Dios existe como mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Están disponibles en Amazon, amazon.com, en formato físico y virtual. Si nunca han comprado en Amazon, es bastante sencillo, es un sistema bastante seguro, la empresa es consolidada internacionalmente, pero si quieren todas las instrucciones, lo siguiente, entran a www.danteaurbina.com, dan enter, van a la sección libros de mi página web y en la sección libros van a ver el título de los libros que he publicado. Dan clic en cada uno de esos y ahí van a encontrar instrucciones de el link exacto donde está la versión física, el link exacto donde está la versión virtual y tutoriales breves de YouTube paso a paso de cómo adquirirlos, de cómo hacer las compras en Amazon. Esto está disponible para todos los países del mundo por medio del sistema de envíos de Amazon o por medio también del sistema Kindle de descargas que se puede hacer desde cualquier dispositivo, un celular, una tablet, una computadora, un aparato Kindle, etcétera, y ahí puedes tener el libro, tiene el mismo contenido y lo puedes ver en el bus o lo que sea, ¿no? Perfecto, Dante. Muchas gracias por haber venido para esta entrevista. Nada, solamente nos queda decirles que es la grabación de esta transmisión en vivo va a estar subida ya con buena calidad al canal de YouTube de Dante y a mi canal de YouTube. Probablemente esté en estos días. De todas maneras, en estos días voy a publicar un artículo donde van a poder encontrar el enlace directo a todas las fuentes que Dante nos ha referido en esta transmisión. Y nada, esperamos que haya sido de su agrado. Unas últimas palabras, Dante, que le quieras decir a todos los que nos han visto. Bien, Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Si tenemos convicción de eso, no debemos tener ningún miedo de entrar a profundizar, a investigar, a defender esa verdad. Por supuesto, esto requiere una preparación seria, pero el cristiano debe comprometerse con eso. Vemos que muchas de las objeciones que se hacen al cristianismo no están basados en argumentos intelectuales y esto se ha evidenciado aquí y creo que cualquiera lo va a poder evidenciar en la línea de comentarios. Entonces, si no hay argumentos intelectualmente sólidos contra el cristianismo, si uno es capaz de ofrecer un caso intelectualmente fuerte a favor del cristianismo, pues ya tienes, yo diría, hasta más de la mitad de la batalla ganada, ¿no? Y si uno aprende a expresar esto con firmeza cuando es necesario, pero también con empatía cuando se da el caso, pues se puede ganar almas para Cristo, que es en el fondo lo que un cristiano busca, porque la labor de la apologética es hacer la defensa de la fe,
por amor a los demás, porque son los demás los que necesitan esto. En ese sentido, y con esto cierro, pues yo manejo dos estilos de apologética. Mi apologética pública, yo soy más frontal, soy más directo, hago más ironía, soy duro, soy enfático, etcétera, ¿no? Pero cuando alguien veo que me hace una consulta abierta y sincera, por más de que discrepe en mí, en privado, y porque de verdad quiere saber y está abierto a cambiar, si eventualmente se le dieran argumentos, pues lo trato con paciencia y amor de madre, ¿no? Acá sí tiene que ser con la dureza del hermano mayor, que a veces tiene que poner un poco de orden, un poco el hábito que se me da por haber sido hermano mayor en mi familia, ¿no? Pero ese es el punto, la apologética debe ser hecha por amor, así que estemos fuertes en la verdad para defenderla con amor. Así es, hermanos, y ya saben, no tengamos miedo de obedecer ese gran último mandato que nos dio el Señor, llevar el Evangelio a todas las naciones, hagámoslo de todas las maneras posibles, utilicemos la apologética o cualquier recurso creativo que tengan, lo importante es que más personas se acerquen a Cristo. Esto sería todo con nosotros por ahora, nos vemos en una próxima transmisión y nada, será con ustedes en una próxima oportunidad, que Dios les bendiga. Chao, chao.